¿Qué tal, chicos? Vamos a comenzar con la unidad número 3. Y bueno, en esta semana y la semana que sigue vamos a ver o vamos a estar viendo Excel y vamos a estar viendo algunas cosas desde básicas hasta un poquito más avanzadas conforme conforme nos dé el tiempo más bien de la asignatura. El día de hoy vamos a comenzar ya con esta hoja de cálculo. Bueno, como pueden ver aquí en la pantalla, pues tengo una matriz de datos, bueno, una matriz que todavía no le he insertado datos, pero aquí le voy a insertar datos. Y lo que vamos a hacer, pues, es ir resolviendo todos estos puntos que tenemos aquí. ¿Sale? Vamos a sacar cuáles son los totales por mes, es decir, ya que nosotros rellenemos esta información con datos, vamos a ver cuáles son los totales por mes. Vamos a imaginar, vamos a pensar que estos elementos o esta tablita que tenemos aquí es o son las ventas correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de estas tres sucursales, ¿no? Sucursal norte, sucursal sur, sucursal centro. Entonces, vamos a sacar el total por cada uno de los meses y vamos a sacar también el promedio, pero el promedio lo vamos a hacer por sucursal. Vamos a ver cuánto en promedio vendió la sucursal norte, cuánto en promedio vendió la sucursal sur, cuánto vendió la sucursal centro y vamos a ver cuál fue el máximo de venta de la sucursal norte, sur y centro y cuál fue el mínimo de cada una de ellas. Entonces, al final vamos a terminar dándole un formato, vamos a aplicarle un formato de tabla para que veamos cuál es la diferencia entre tener una hoja de cálculo e insertar una tabla. Y pues vamos a estar haciendo esto para por lo menos los años 2019, 2020 y 2021, que va a ir cada año en una pestaña diferente. Entonces, vamos a ver, vamos a comenzar. Primero aquí me dice que yo debo de sacar los totales por mes. Obviamente no tengo información, ahorita la vamos a rellenar. Y después me dice que tengo que sacar el promedio por sucursal, pero me dice que yo tengo que darle un formato. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar con este. ¿Sale? Vamos a comenzar con este tercer punto. Es más, lo voy a cambiar para que no tengamos ningún problema aquí. Ningún problema de que, pues, me confundí. Vamos a empezar con este, que va a ser el 1. Este va a ser el 2. Este va a ser el 3. Y, bueno, el formato de tabla se lo vamos a estar dando por años. Primero, ¿qué es lo que necesito hacer? Bueno, de entrada lo que yo voy a hacer ahorita es darle un poco de formato a esta tablita que yo tengo aquí o esta hoja que yo tengo aquí. Es importante que nosotros pues empecemos a detectar dónde están pues cada una de las opciones y cómo está el entorno de Excel. Ahí en la plataforma yo ya les dejé un video también del entorno de Excel, es decir, cosas básicas como qué es una celda, qué es una columna, qué es una fila, a qué se le llama o cómo se le conoce a esta intersección que hay entre una fila y una columna, en este caso esto que tengo aquí, el entorno básico de Excel, cómo está compuesto, tenemos un menú muy similar al de Word, tenemos nuestras opciones también de centrado, de alineado, de ajustar. Bueno, estas opciones o estas cuestiones básicas las explicamos o se explican en ese video que ya también les compartí en la plataforma. Entonces, antes de ver este video, pues sí les recomiendo que vayan a ver primero el video de funciones o de elementos básicos de una hoja de cálculo y ya luego nos vengamos a trabajar aquí. Lo que voy a hacer ahorita es que voy a guardar este archivo porque no lo tengo guardado y es algo que yo les recomiendo ampliamente. Cada que ustedes inicien o cada que ustedes comiencen a trabajar con un archivo de Word, un archivo de PowerPoint, un archivo de Excel o cualquier otro archivo que sea en versión escritorio, lo correcto o lo mejor o lo ideal es que ustedes, aún sin haber hecho nada, lo guarden. ¿Por qué? Bueno, porque el equipo se puede apagar, se puede cerrar la aplicación, X o Y, pueden pasar muchas cosas y entonces siempre es mejor que nosotros tengamos guardado nuestro trabajo para que cuando recuperemos o vuelva a encender nuestro equipo tengamos ahí disponible lo que hayamos avanzado. Entonces a este yo lo voy a llamar ejercicio 1 Excel y lo voy a guardar yo en el escritorio. Ustedes, bueno, yo les voy a proporcionar a ustedes este archivo y ustedes después van a hacer también ahí unos, o más bien les voy a dar un archivo así como este sin formato para que ustedes puedan también hacer algunas de las cosas que yo les vaya pidiendo. Bien, lo primero que voy a hacer es rellenar con información este año, pero
antes lo que voy a hacer, fíjense cómo aquí me dice que este formato lo tengo que hacer para el año 2019, 2020 y 2021. Habíamos dicho que cada hoja va a ser un año, entonces aquí yo ya tengo en la hoja 1 que es 2019. Si yo a la hoja 2 le quiero cambiar el nombre a 2020, lo que tengo que hacer es darle doble clic o en su defecto seleccionarla, clic derecho, cambiar nombre. Entonces, cualquiera de esas dos opciones a mí me va a ayudar o me va a dar la opción para que yo le pueda cambiar de nombre. Aquí es pues ya cuestión como de lo que a ustedes más se les haga fácil. Yo le voy a poner así, 2020, y después le voy a dar doble clic en la hoja 3, le voy a decir, ¿sabes qué? Tú vas a hacer 2021. Obviamente ahorita estamos trabajando con un formato muy pequeño y vamos a trabajar pues con poquitos estilos, pero vamos a imaginar que tenemos una hoja de Excel mucho más extensa, ¿no? Con miles de elementos, miles de datos, o una tabla un poco más grande que va a llevar más formato, que va a llevar validación de celdas y demás cosas. Pues bueno, agarrar, hacerlo una vez y venir y copiar aquí y venir y pegar acá, pues puede ser un poco engorroso porque al final de cuentas no siempre se copia con el formato que tenemos. Es decir, yo puede ser que le pongo o abro un poco más esta celda para que tenga este formato. Y si yo vengo y le doy control C, me posiciono en mi hoja 2 y le doy control V, fíjense cómo sí pegó la información, pero el formato no me lo respetó. Es decir, yo aquí tengo que le abrí la celda un poco más. Entonces, esto no se copia, simple y sencillamente se copia la información. Y pasa lo mismo si nosotros hubiéramos aplicado algún otro formato. Entonces, en esos casos, lo que sucede, pues es que yo tendría que hacer un retrabajo, cosa que obviamente yo no quiero hacer. Aquí son 3 pestañas, pero imagínense que tenemos un libro de Excel con 10 o 15 pestañas en donde tenemos que replicar un formato exactamente igual. Pues bueno, se volvería muy tedioso si nosotros lo hiciéramos 15 veces, una vez por cada hoja. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a hacer este mismo formato que yo le voy a aplicar aquí, o este mismo diseño, vamos a decirle que le voy a aplicar aquí, lo voy a replicar en cada una de mis pestañas. ¿Y cómo lo puedo hacer? Tecleando o pulsando la tecla Control. Control se encuentra justo debajo de Shift. Shift es la tecla que está justo debajo de la tecla de block mayúscula, es decir, la que bloquea el mayúscula y minúscula, siempre del lado izquierdo del teclado. La tecla del lado izquierdo del teclado, perdón, la tecla Control se encuentra justo hasta abajo en la parte inferior del lado izquierdo del teclado. Y lo que voy a hacer es, sin soltar Control, le voy a presionar Control, ahorita estoy presionando Control, sin soltar Control, lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar con clic izquierdo la hoja del 2020 y la hoja del 2021. Ojo, voy a volver a repetirlo. Presiono Control. En este momento tengo Control, la tecla Control presionada y no la he soltado. Clic izquierdo sobre la pestaña 2020, clic izquierdo sobre la pestaña 2021 y suelto Control. ¿Qué he hecho aquí? Simple y sencillamente he hecho una selección múltiple. He seleccionado la hoja 2019, 2020 y 2021. Y ahora sí, lo que voy a hacer es que sin darle clic a estas pestañas, es decir, así como están seleccionadas, me voy a venir a mi hoja principal y voy a empezar a darle formato. Lo primero que yo necesito es esta palabra que dice ventas, pues yo la voy a poner hasta acá, en la parte superior. Y yo quiero que ocupe pues todo el ancho de mi tabla, ¿no? Porque pues así se vería mucho mejor, es lo ideal. Entonces, selecciono todo el rango de celdas que yo quiero combinar, porque lo que voy a hacer aquí, perdón, es combinar una celda, o combinar varias celdas más bien. Entonces voy a seleccionar el rango de celdas que quiero combinar, y aquí, en la pestaña inicio, en el grupo alineación, me voy a encontrar con este botón que dice combinar y centrar. Yo le voy a dar clic, voy a pulsar aquí, y fíjense cómo lo que hace, pues precisamente es que todo este rango que antes eran varias celdas, la convierte o las combina en una sola. Y yo aquí ya le puedo ir dando formato, el mismo formato que nosotros ya conocemos desde Word, pestaña inicio, grupo fuente, y le voy a decir, ¿sabes qué? Pues mira, quiero que tenga 25 y quiero que sea este tipo de letra y quiero que cambie el tipo de letra, ¿no? Que sea en color azul, por ejemplo.
Listo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué otra cosa voy a hacer? Bueno, pues le voy a dar formato ahora a este encabezado que tengo aquí o a esta tablita que yo tengo aquí. Voy a seleccionar todo mi encabezado o todos mis encabezados, que en este caso es desde la A2 hasta la J2, y le voy a decir que voy a centrarlo, ¿sale? Lo voy a centrar o lo voy a alinear en medio. Ojo, importante, ¿por qué existen dos alineaciones? Si se dan cuenta, aquí hay dos alineaciones. Y la misma forma del icono ya me va diciendo por qué, ¿no? Estos primeros tres me alinean de manera vertical, es decir, si mi texto estuviera muy pegado hacia arriba, voy a hacer esto, voy a abrir un poco para que veamos la diferencia. Si yo no lo tengo seleccionado, fíjense cómo esto, sin tener nada seleccionado, por default lo va a poner en la parte inferior. Si yo, por ejemplo, le doy clic aquí, lo va a posicionar en la parte superior, pero si yo le doy clic aquí, lo va a centrar. Entonces, estas primeras tres opciones o estos primeros tres botones, lo que hacen es que centran de manera vertical. Y los botones que están justo debajo, esos ya son una alineación. Ya puedo alinearlo a la izquierda, como está ahorita por default, puedo alinearlo a la derecha o puedo incluso centrar. Entonces, para que no nos confundamos, ahí está. La parte de arriba o los botones de la parte superior alinean de manera vertical y los de abajo alinean de forma horizontal. Bien, vamos a hacer exactamente esto con todo. Voy a seleccionar todos los elementos de mi tablita y le voy a decir que quiero que estén centrados y quiero que estén alineados de manera vertical al centro, por si hubiera algún problema, ¿no? Por si ahí se hiciera un poco más extenso esto. Y bueno, ya lo tenemos listo. Y fíjense cómo ahorita ya tiene un poquito más de formato. Aquí lo que voy a hacer es que le voy a decir que me lo ponga en color negrita y le voy a decir, ¿sabes qué? Pues quiero que también todos los totales estén en color negrita o en negrita y azulito, ¿no? Entonces le voy a poner azulito. Incluso aquí, esto ya es mucho como cuestión de cada quien, ¿no? Yo le voy a poner aquí un color de fondo para que sea un poco diferente. Al final ahorita vamos a hacer un ajuste, pero pues sí sería bueno que nosotros si lo vamos a ocupar o si solamente pensamos hacer esto, pues le pongamos un formato como este, ¿no? Y listo, fíjense cómo ya tengo aquí, pues ya me he creado yo una tablita. Importante, chicos, esto o este espacio de trabajo que tenemos aquí no es una tabla, no es una tabla, porque muchos dicen, ah, pues es que mira, yo ya creé mi tabla, aquí está mi tabla. No, esto no es una tabla, esto es una hoja de cálculo. Y la hoja de cálculo está compuesta por filas y columnas, por celdas. Entonces, todo esto, al final de cuentas, solamente es algo que yo estoy creando. Le estoy dando como si fuera el formato de una tabla, pero realmente esto no es una tabla. Esto es simplemente una combinación de celdas o de filas y columnas, que en este caso es lo que compone la hoja de cálculo. Bien, ahora, si yo quisiera, por ejemplo, convertir esto en una tabla y decir, ¿sabes qué? Pues sí quiero que sea una tabla. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. ¿Qué ventajas tengo yo de convertir esto en una tabla? Bueno, de entrada todo este trabajo que hicimos poniéndole un formato, ya lo hace por default la tabla. Y además la tabla hace algo por mí. Fíjense, voy a hacer solamente para ejemplificar esto. Voy a decir, vamos a suponer que en enero se vendieron 100, en febrero se vendieron 200 y en marzo 300. Si yo quisiera sacar ahorita el promedio, y aquí ya vamos a empezar a ver algo de funciones, le voy a dar el signo de igual. Siempre que vayamos a iniciar una función o una fórmula en Excel, siempre, siempre, siempre inicia con el signo de igual o con el signo de más. El más usado y el más usual es el de igual. Así que yo les recomiendo que siguiendo las convenciones, pues usemos este signo de igual. Entonces, signo de igual, y aquí lo que voy a hacer es que voy a escribir la función o el nombre de la función que me va a permitir hacer el cálculo que yo quiero. Antes de continuar, lo que voy a hacer es que voy a duplicar o voy a repetir estos elementos acá. Entonces, ahora ya los tengo, ¿no? Entonces digo, signo de igual y le digo promedio, porque así se llama la función. Si se dan cuenta, yo solo escribí la palabra prom
después del signo de igual y me va sugiriendo las posibles funciones o fórmulas que quizá yo esté buscando. Cuando yo llegue a PROM, yo puedo, si yo le doy Enter en este momento, me va a marcar un error. Fíjense cómo me marca un error. Si yo le doy igual, PROM, ¿cómo puedo hacer para completar esta función? Hay dos formas. O le doy doble clic a la función y se completa. O en su defecto le digo igual, PROM, y con la tecla tabulador es la que está justo arriba de la tecla de bloquear mayúsculas y minúsculas que está en el lado izquierdo. Son dos flechitas, flechita a la izquierda y flechita a la derecha. Esa es la tecla de tabulador. Con que yo le dé Tab, fíjense cómo me autocompleta la función y me dice, ah, ok, ahora quiero saber cuáles son los números a los cuales tú les quieres sacar un promedio. Ah, pues mira, son estos números. Y selecciono el rango de datos a los cuales yo les quiero sacar el promedio. Cierro paréntesis y ahora sí le doy Enter. ¿Qué hizo esta función? Pues muy simple, 100 más 200 más 300 entre 3 son 600 entre 3 son 200. Es decir, sacó un promedio. Pero fíjense cómo, si yo quisiera hacer lo mismo para la zona sur y para la zona norte, pues yo tendría que venir y volver a hacer esta función igual a promedio, tabulador, selecciono, Enter, igual a promedio, tabulador, selecciono, Enter. Pues ahorita son 3 elementos nada más, ¿no? Es decir, son 3 sucursales, pero imagínense que tenemos que hacer esto con una hoja de cálculo que tiene 100,000, 200,000 registros, no sé, una cantidad enorme, ¿no? 1,000, 2,000 registros. Pues no lo vamos a ir haciendo uno por uno, ¿no? Bueno, de las ventajas que nos da utilizar una tabla es que en el momento que nosotros tecleamos una función o una fórmula, la tabla por default autocompleta el resto. Vamos a verlo. Voy a borrar todas estas funciones, es decir, voy a seleccionar este rango y le voy a dar clic en suprimir. Suprimir es la tecla que está del lado derecho. Hay una tecla que dice sub R en la parte superior. Esa es suprimir. Entonces, lo que voy a hacer es que estos datos que yo tengo aquí los voy a convertir en una tabla. Ojo, yo no quiero convertir en tabla este título, porque al final de cuentas es un título. A mí no me interesa convertir en tabla y no tendría sentido que yo lo convirtiera en una tabla o que lo hiciera parte de la tabla. Pero sí que quiero convertir en tabla todos estos elementos que tengo aquí. Entonces, selecciono desde A2 hasta J6 y me voy al menú Insertar, a la pestaña Insertar. Y aquí voy a tener una opción que dice tabla. A ver. Vamos a ver, permítanme. Ah, ok. Ya vi, ya vi. Esta la vamos a hacer individual. La vamos a ir haciendo de manera individual porque no me acordaba que tenemos la opción de múltiples pestañas seleccionadas. Cuando tenemos esta opción de múltiples pestañas seleccionadas, no podemos insertar una tabla. Sí podemos darle formato, pero no podemos insertar una tabla. Vamos a dejarlo aquí y le vamos a ir dando un formato a cada una de ellas. De entrada, lo que ya tengo aquí, si se dan cuenta, es una tabla con un formato en azul, con títulos en azul, perdón, y con marcas o con fondos de celdas en color azul. Si recuerdan, cuando comenzamos a hacer esta tablita, pues lo que nosotros queríamos era ahorrarnos todo el trabajo engorroso de tener que estar capturando o haciendo el formato para cada una de las pestañas. Voy a eliminar esta información porque vamos a imaginar que vamos a crear solamente el formato, el puro formato, y después lo vamos a rellenar. Y ahora sí, lo que voy a hacer es que le voy a dar clic en guardar y le voy a dar clic izquierdo en la pestaña de 2019 o en este caso 2020, cualquiera de las dos. Fíjense cómo de entrada lo que hizo, a ver, ventas, me puso el formato, pero no me aplica. Ah, ya sé por qué. Me puso el formato, porque obviamente es el formato que yo empecé a aplicar, pero no me puso ni ventas ni las letras porque esto ya existía antes de comenzar a trabajar. Voy a borrar esto y lo voy a hacer rapidito ahorita para que ustedes lo vayan viendo. La idea es que ustedes vean que si yo no tengo absolutamente nada, puedo convertir esto o lo puedo hacer en las 3 pestañas sin ningún problema. Le voy a dar clic en eliminar.
Y ahora sí, voy a seleccionar estas y le voy a dar clic en insertar. Entonces, lo que voy a hacer más fácil, voy a eliminar estas pestañas. Y le voy a decir, ¿sabes qué? 2020 y 2021. Y voy a seleccionar las tres pestañas. Ya sabemos, tecla control, clic izquierdo en cada una de las pestañas y ahora sí. Ventas, sucursales y dijimos norte, sur, centro. Ok. Quiero más espacio, total. Y aquí dijimos que es enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y dijimos que necesitamos el promedio, el máximo, la venta máxima y la venta mínima. Listo, tengo mi tablita. Esto es una especie de resumen de lo que ya explicamos, ¿vale? Selecciono desde A1 hasta J1, combinar y centrar, y le digo, ¿sabes qué? Pues quiero que esté un poquito diferente el formato. Y necesito que todo esto esté centrado y alineado. Requiero también que esto de aquí esté en azul y en fondo azul y en negritas también. Y requiero que lo de abajo esté exactamente igual. Puedo hacer algo yo aquí, por ejemplo, como este ya tiene un formato, fíjense cómo aquí tengo esta opción como de la brochita y esa opción de copiar formato. Si yo le doy clic aquí y ahora selecciono todo el rango que tengo aquí abajo, lo que va a hacer es que me va a copiar el formato que está aquí arriba. Entonces, sucursales, no. Y listo, aquí lo tenemos. Si yo vengo ahorita y ahora voy a ver las hojas de la pestaña 2020 y 2021, ahora sí que debería de poder ver este mismo formato completo. Voy a darle clic en 2020 y fíjense cómo tengo el mismo formato completo y en 2021 tengo el mismo formato completo. La idea de lo que acabamos de ver ahorita es que si yo necesito hacer o replicar un mismo formato en múltiples pestañas, para evitar estar copiando y pegando y tener que estar ajustando el formato después, yo puedo hacer esta opción que acabamos de ver ahorita, ¿no? Seleccionamos múltiples pestañas, trabajamos en la pestaña principal y todo se va a replicar en las otras pestañas. Bien, teniendo claro esto, entonces ahora sí vamos a pasar a empezar a resolver nuestro ejercicio, ¿no? Ya dimos el formato para 2019-2021, tienen el mismo formato y dijimos, bueno, ahora vamos a sacar los totales por mes. Vamos a darle un formato de tabla, es decir, vamos a insertar una tabla aquí para que veamos la diferencia. Voy a seleccionar todo este rango y en el menú insertar tengo una opción que dice tabla. Yo le voy a dar clic en tabla y fíjense cómo aquí me dice, esta tabla tiene encabezados. Si yo le dejo marcado este check, lo que va a hacer es que la primer fila que tengo seleccionada, en este caso sucursales, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, por medio máximo y mínima, lo que va a hacer es que va a tomar esto como encabezados y le va a dar un formato de encabezado. Si yo le quito esto, lo que va a hacer es que me lo va a tomar como parte de mi tabla y le va a poner encabezados predeterminados. Por defecto, siempre viene esta opción porque casi siempre todo lo que hacemos en Excel, pues ya lo traemos con encabezados. Entonces, solamente para que sepamos, ¿no? Le doy clic en aceptar, le doy clic en el check de la tabla tiene encabezados y fíjense cómo lo que hace es que de entrada le da un formato aquí como, le pone como una especie de filtro, ¿no? Le pone aquí una especie de filtro. Y ya le dio un formato aquí, le dio un formato de azul, blanco, azul. Aquí tendría que ser blanco y aquí arriba tendría que ser blanco, pero como nosotros le dimos el formato, nos respeta el formato que le aplicamos. Entonces, ¿qué más voy a hacer? Bueno, yo lo que voy a hacer ahorita es que voy a rellenar estos datos o esta información con números aleatorios. Ustedes no se preocupen tanto ahorita por lo que voy a hacer, porque cuando yo les entregue los formatos, se los voy a entregar con la información. Entonces, ¿qué voy a aplicar aquí? Voy a utilizar una función que me va a permitir a mí, pues, insertar datos aleatorios. Y la función se llama aleatorio.entre y le voy a decir, ¿sabes qué? Insértame elementos entre 100,000 y 200,000.
Y lo que va a hacer es que me va a insertar aleatoriamente datos entre 100,000 y 200,000. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero que todo eso lo tengas acá. Lo único que estoy haciendo aquí es que estoy inventando información, ¿no? Para que yo no tenga que estar capturando toda esa información de manera manual, de manera física, una por una, pues lo que hago es que invento esta información. ¿Sale? Entonces, bien, tengo ya esta información, tengo ya mis elementos, mis datos. Ahora sí, yo ya puedo venir y hacer las operaciones. De entrada, este de total, fíjense cómo Excel es lo suficientemente inteligente como para detectar que si yo le puse total aquí, pues lo que quiero son los totales. ¿Sale? Bueno, no puse los totales, perdón. Puse la función aleatorio.entre. La voy a borrar. Ahí está. Perfecto. Hay un formato de Excel, bueno, de hecho hay una opción de Excel que me permite totalizar, por eso me confundí. Fila de totales, aquí está, fíjense. Entonces aquí, pues ya lo hace por nosotros. Excel ya va totalizando toda la información. Pero bueno, yo no lo voy a hacer así. Vamos a dejarlo y nosotros vamos a realizar esta operación de forma manual. ¿Cómo puedo saber cuál es el total de los elementos que tengo aquí o de los elementos que tengo por mes? Bueno, lo primero que voy a hacer es que a todo esto le voy a dar un formato. Voy a seleccionar y me voy a ir a la pestaña de inicio. Y aquí en la ficha número le voy a dar formato de moneda. ¿Sale? Y fíjense cómo ya le da un formato de moneda. Para que esto se vea mucho mejor. ¿Sale? Y ahora sí, ¿cómo puedo sacar el total de todos estos elementos? Pues sumando. Entonces hay una función con el signo de igual iniciando, se llama suma, tabulador, y seleccionamos aquí este rango. Cierro paréntesis y le doy enter, y lo que hace pues es que me va sumando pues los elementos que tengo aquí, ¿no? Entonces esta es la suma de los elementos de estas tres sucursales. 523, fíjense cómo si yo selecciono nada más este rango, me dice que es 523. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el resto de elementos. Voy a seleccionar suma, el rango, igual a suma, tabulador, el rango, a ver, igual a suma, tabulador, el rango, enter, ahí está. Igual a suma, tabulador, selecciono mi rango, cierro paréntesis, enter. Para quienes a lo mejor ya tienen un poquito más de práctica, pues a lo mejor nada más copiaron y pegaron. Está bien, yo lo estoy haciendo así para que quienes todavía no tienen tanta práctica en Excel, pues lo puedan ir haciendo a la par conmigo y lo pueden ir practicando uno por uno. La mejor manera de aprender algo es cuando lo practicamos bastantes veces, bastante, ¿no? O muchas veces. Entonces, ya tengo el total de mis elementos, ya tengo el punto 2, ya tengo el punto 1. Ahora, lo que quiero es sacar el promedio por sucursal, es decir, quiero saber cuánto en promedio esta sucursal ha vendido de enero a junio. Y ya habíamos visto, ¿no? Igual a promedio, tabulador, selecciono todo este rango de datos, cierro paréntesis, le doy enter. Y fíjense cómo en automático, cuando yo le doy enter, ya me rellena el resto de filas con la función de promedio. Ya entiende que yo voy a sacar el promedio de los demás y ya no me pide que yo lo haga. Entonces, ya lo hacen automático por mí. ¿Qué más? El formato de tabla, bueno, ya se lo dimos. Sacar el máximo y el mínimo. Aquí, estas dos funciones son bastante simples. Lo que queremos hacer es saber cuál fue la venta máxima que hubo por sucursal, es decir, de este rango y de este rango. ¿Y cuál fue la venta mínima? Probablemente es información que a mí me interesa, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Hay dos funciones bastante sencillas. Signo de igual, max, tabulador, y selecciono todo el rango de datos del cual yo quiero sacar el máximo. Enter, y fíjense cómo ya lo tengo. El máximo que vendí en la sucursal norte fue de 197,000. ¿Sale? El máximo que vendí en la sucursal centro es de 186,000. Y el máximo que vendí en la, en la sucursal sur y el máximo que vendí en la sucursal centro es de 199,000. Alguien aquí quizás se pregunte, ¿y esto que está en signo de gatitos, por qué aparece?
Esto normalmente sucede por dos cosas. O hay un error en nuestra función, o el dato que yo estoy, o el dato que tiene el Excel en esta celda es muy corto y no lo puede mostrar. En este caso es lo segundo que les acabo de decir, porque fíjense, cuando yo pongo mi cursor encima me dice que hay 523,000, que en este caso es la suma de los máximos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo arreglar? Hay muchas maneras. Doble clic aquí sobre esta parte, en esta línea que divide mis columnas, o clic izquierdo, arrastro, voy a regresar para que vean cómo lo puedo hacer también de otra forma, o doble clic, ¿no? Y listo, ya lo tengo. Fíjense cómo entonces pues ya me mostró la información, ¿no? Entonces, ¿qué necesito ahora? Pues el mínimo. Y el mínimo, si el max era con min, el mínimo es pues min. Selecciono todos mis elementos de junio a enero y lo mismo. Ah, ¿sabes qué? Pues ya me dijo aquí que tiene estos signos de gatito, pues le doy doble clic y se abre más. Y fíjense cómo entonces, yo lo que voy a hacer aquí es que voy a cambiarle un poquito el color para que lo vayamos diferenciando, ¿vale? Fíjense cómo aquí yo tengo mi matriz de elementos, ¿sale? Que genera automáticamente y ya saqué promedio, máximo, mínimo por sucursal y totales por mes. La idea de esto es que, pues, bueno, Excel es tan vasto que nos da la opción de hacer muchísimas cosas para que nosotros podamos trabajar. El día de hoy, entonces, en resumen, lo que hicimos fue darle formato a una tabla en distintas pestañas, creamos una pequeña matriz, sacamos los totales por mes, sacamos el promedio por sucursal, el máximo por sucursal y el mínimo por sucursal. El ejercicio entonces que yo les voy a dejar es un archivo de Excel y seguramente les voy a pedir algunas de las cosas que hicimos el día de hoy y es lo que van a subir a la plataforma. Cualquier duda, chicos, ya saben, me pueden comentar. Estoy aquí para servirles. Que tengan buen día.